Bueno, muchachos, como habíamos dicho anteriormente, este punto, la primera línea que hay acá, la alineamos con esta guía que trae la tapa que cubre la correa. Ya apretamos acá la polea del cigüeñal. Ya sabemos que el punto muerto de acá arriba es de la polea del árbol de levas, es ese huequito que alineamos con este tornillo. Acá se ve. Y que abajo aquí abajo traemos el pistón 1 hasta el tope, hasta arriba. Ya cuando hemos cuadrado el cigüeñal dándole vueltas y ya hemos subido acá al punto muerto del pistón 1 y al punto muerto de acá de la polea, que es esta guía, este huequito que está acá, que se alinee con este, y ya hemos ubicado esta guía que trae la polea del cigüeñal con la guía de la tapa de la correa. Ya sabemos que está ahí. Entonces, ¿qué vamos a hacer? A colocar el timer para cuadrar el tiempo. Acá hay una varillita que nos aparece. Esta varillita es muy fácil de remover, que es la que hace trabajar. Si la ven cómo se va saliendo, esa la echamos totalmente para arriba. Ella es la que trabaja con la bomba de la gasolina. Entonces, este engranaje que se ve acá lo cuadramos con esta ranurita que trae el timer. Ahí estando en punto muerto, tanto el cigüeñal como el árbol de levas. Acuérdense que antes de poner el timer hay que colocarle este empaquito que se ve acá, que pues si hay unos que quieren echarle silicona le pueden echar, aunque pues si queda bien puesto y lo suficientemente apretado no habría necesidad de hacerlo, ¿cierto? Entonces decimos que esto se divide así. Esta es la corona del timer. Vienen 4 varillitas, 4 punticos, 1, 2, 3 y 4. Y la corona del timer, la corona del rotor viene con 1, 2, 3 y 4. Entonces, el rotor, que es el que lleva la señal de corriente, lo ponemos, lo vamos a alinear. Esto se puede mover. Entonces, este sería el cilindro 1. Esto lo cogemos y lo dejamos acá a esta distancia. Póngale 1 milímetro antes de que esto alcance este punto, o sea que haga esto. Entonces lo damos corrido un poquitico. Yo creo que ahí. Y listo. Ahí ya están cuadrados los tiempos del carro. Entonces, tienen que tener en cuenta que esto tiene una calcita que casa acá. Entonces sería cilindro 1, sería 1, 3, 4 y 2. En ese mismo orden ustedes colocan los cables de alta. Ahorita les sigo explicando, ya grabo, ya armo esto y ahorita les termino de explicar cómo colocamos entonces los cilindros. Recuerden que este es el 1, el 3, el 4 y el 2.
Ya ahorita en un momento seguimos.